Yo diría que la propuesta es interesantísima. Mucha gente conoce los diferentes equipos que tenemos en el PRM, otra gente no tanto. Nosotros tenemos el comando de campaña dirigido por el doctor Roberto Fulcar, especialista en educación, y tenemos la parte de la Secretaría de Políticas Públicas dirigidas por el licenciado Miguel Seara Hatton, con un equipo de jóvenes muy talentosos que conforman ese equipo. Tenemos el grupo de las mujeres con Sara, tenemos un grupo, pero eso que tú planteas específicamente me parece una excelente idea. Sí, en la agricultura, en la seguridad, porque la gente dice, el sector agropecuario. La gente dice, ok, ya yo estoy viendo quiénes y la formación, porque al político tú tienes una carrera en economía, pero no puedes ser economista, médico y todo, ¿verdad? Entonces uno ve un equipo conformado. Un equipo conformado. Suerte que nosotros no tenemos ese complejo. Nosotros sabemos que hay cosas que uno sabe y que uno no sabe. Eso es muy importante, esa humildad. Claro. No, y que es la verdadera sabiduría, déjame decirte. Que hay que buscar en el que más sabe. Entonces, ese apoyo para... Yo pienso, por eso yo te decía, que los espacios para participación de muchos profesionales talentosos de este país están ahí los espacios, y que simplemente debemos dar un paso adelante para decir, mira, a mí me interesa participar de la mano de Luis y de Carolina en este proceso de transformación que están ofreciendo. Yo estoy abierta a que se nos acerquen, feliz de recibir todo el apoyo. Ha sido un proceso, estas 3 semanas intensas, pero muy gratificantes. Muy gratificante. La gente nos acoge con cariño, tenemos la mayor cantidad de actividades posibles, especialmente para llegar a los jóvenes, a las mujeres con inquietudes, con ese deseo de poderles transmitir el mensaje de hacia dónde vamos, qué queremos, pero fundamentalmente la voluntad que tenemos de hacerlo. Me encanta el refrán de lo importante no es saber, es tener el teléfono de quien sabe. Sí. Al final la vida se trata Carolina, ¿estás consciente de que el paso que has tomado es un paso que no tiene devolución y es una gran responsabilidad? Independientemente de que seas vicepresidenta o no, vas a ser una figura importante en el entorno político dominicano, y eso entraña responsabilidad. Ya el foco no es solo la familia, sino tú vas a estar en el foco central de todos los temas nacionales a partir de ahora. El paso que has dado es la carrera que pretendes llevar de aquí en adelante hasta tus 105 años, con el paso que he dado, he decidido acompañar a Luis a raíz de la propuesta que él me hiciera en este proceso en el que creo. Ese paso, esa fue la decisión que tomé, y de ponerle a esto todo el amor, la dedicación, las energías, porque como te decía ahorita, creo que Luis verdaderamente representa lo que nosotros necesitamos y queremos para transformar el país que tenemos. Eso es lo que yo he hecho. Después, mi vocación de servicio, mi deseo de servir, ha sido algo que me ha acompañado siempre. Lo he hecho siempre, con más o menos exposición pública, y eso lo seguiré haciendo. Eso no es negociable, porque es una parte intrínseca de mí misma. Sería yo dejar de ser yo si dejo de servir a los demás. Entonces, lo seguiré haciendo como lo he hecho o como se presente la posibilidad de hacerlo, pero lo seguiré haciendo. Ahora mi horizonte es el 15 de mayo. Hemos visto muchas mujeres acompañar a políticos en estas elecciones que se aproximan. Muchas de ellas hasta nos han sorprendido porque no hacían una vida política, y nos gustaría entonces saber qué tú opinas del papel de la mujer en la política, pero sobre todo desde la perspectiva masculina. ¿Entiendes que es que se han dado cuenta de que las mujeres somos capaces de desempeñar el trabajo, o es más estrategia? No, yo pienso que se han dado cuenta, porque además de todo las mujeres hemos ido ocupando y conquistando espacios que no son cuestionables. O sea, eso es así. O hay una tercera opción, fueron vencidos por la realidad. Bueno, yo tengo mi... Todavía no han sido vencidos. Yo estoy con Lorena, todavía no han sido vencidos porque cuesta trabajo. Le dobló el pulso. Cuesta, bueno, pero se han dado cuenta. Hay que saber que el 62% de nuestros estudiantes universitarios son mujeres. Sí, así es. Y con el perdón de los caballeros, hay que también... No, yo soy feminista. Yo soy feminista. Las mujeres tenemos una capacidad de asumir responsabilidades en diferentes órdenes y asumirlas bien y ejecutar las cosas bien, modestia aparte. Tenemos esa... Sí, bueno, hay teorías... No te lo voy a discutir, yo no te lo voy a discutir. Lorena, hay teorías que dicen que si el cerebro... Bueno, pero ahí vamos. Entonces, hay muchos espacios, hay muchos que seguir conquistando. Hay muchos hombres que todavía les cuesta trabajo
hay muchos, pero hay muchos que no, hay muchos que han entendido, que le abren los espacios, que se sienten a gusto participando de la mano, detrás, al lado, de mujeres exitosas, de mujeres emprendedoras, de mujeres luchadoras. Bueno, ya aquí hay una el último población espacio grande, que queda por conquistar hay a la una... mujer, porque vamos a decirlo claro, ya el trabajo es un espacio femenino, la academia, la familia hace muchos años, la política. Entonces el truño que ponen algunos hombres, pero hasta esto me lo van a quitar. Pero esa es la dinámica de la vida. No, es una cuestión de trabajar en armonía y en conjunto. Y la respuesta que he recibido tanto de los hombres como de las mujeres, porque te comentaba fuera del aire que muchas veces somos nosotras las que somos muy duras con nosotras mismas, sí, con nosotras mismas. Entonces, ¿cómo tú has visto la reacción de las mujeres en la política? Pues, la verdad que yo entiendo que estamos muy integradas, que estamos muy positivas, que a pesar de los desencantos que nos llevamos, de las desilusiones, de las decepciones, de los procesos que hemos vivido también en este proceso hasta de selección por candidaturas y demás, seguimos con una actitud positiva. De ahí a lo que yo te decía, de cómo admiro, cómo la mujer es capaz de reiniciarse inmediatamente. Mira, sucedió esto, pues bueno, seguimos adelante, no nos detienen. Bueno, pues me encanta que estén ahí apoyando a sus compañeras. Sí, porque señor. Lorena es la especialista en esta materia, pero a mí me llama la atención porque en la política todo es símbolo. La participación de la mujer política entrañaba una vestimenta especial que todavía muchas usan. No se han dado cuenta que el tiempo ha cambiado y a mí me ha llamado la atención. Los peinados, por favor. Entre otras cosas. Te sigo en las redes sociales y veo que tú tienes un estilo. El spray. Sí, pero excelente, me encanta. Ay, gracias, Homero. Comunica sin palabras lo que es la actualidad, la modernidad. O sea, siempre estás vestida para la faena con una elegancia sencilla. Ay, o sea, es la que piensa que la política es para personas aburridas, no, imposible, serias, todo el tiempo cargadas. O sea, como que no tú para nada. Vestida de doña. Para nada en una habitación. ¿Tú te imaginas? Si hubiese sido así, ni siquiera lo pienso en participar, porque yo soy la antítesis de todo eso. Yo tengo que seguir siendo lo que soy. La mejor oferta que le hacemos, todos los que optamos por un cargo electivo, Luis, nuestros candidatos congresuales y municipales, es presentarles a la sociedad lo que somos. Y yo soy eso. Si tú me dices, mira, descríbete, yo soy un cascabel llena de energía, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta disfrutar, me gusta vivir. Pero igual, me gustaría que los demás, que no han tenido esos privilegios que hemos tenido otros en este país, sí puedan tenerlo. Y sueño con impactar positivamente la calidad de vida, especialmente de los más pobres, de los más necesitados. Pues esperamos que así sea. No más preguntas, magistrada. Señores, yo me he sentido muy a gusto. De nuevo, darle las gracias a los amigos que nos abrieron sus espacios en su casa para escucharnos, pero a ustedes dos, que en este día tan especial para mí, me permitieron comunicar por qué me siento tan bien de haber nacido en este país y para este país. Muy bien. No, fallamos de ir a cantarle cumpleaños. Calimán falló. ¿Qué pasó? No se preocupen, después. Pero tú eres oye, la mente profesional. Dale, Homero. Él es loco con los karaoke. O sea, no me digas. Loco, le encanta cantar, o sea que este es su momento. Hace mucho. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorena. Y feliz cumpleaños, que disfrute muchísimo tu día. Amén. Voy a estar feliz, sí. Voy a estar en lo que estamos. Es muy importante, recuerda, los tristes no ganan el cielo. No. Gracias.